revelado, el asombroso pedido del capitán que transformó la vida de un padre soltero en vuelo. El sol apenas comenzaba a asomarse en San Agustín, y Felipe, de 35 años, ya se encontraba en el mar, amarrado a un pequeño bote de pesca. Sus manos callosas eran el reflejo de una vida dedicada al océano, un océano que le había enseñado la lucha diaria, pero también la esperanza. Sin embargo, su mayor tesoro era Ana, su hija de 10 años, quien cada tarde le contaba sobre su deseo de ser doctora y ayudar a los niños del pueblo. Esa visión la mantenía fuerte en días difíciles, días en los que las tormentas golpeaban tanto fuera como dentro de su corazón. La muerte de su madre le dejó un vacío profundo, y aunque recordaba sus enseñanzas sobre la perseverancia, era hora de enfrentar un dilema que lo atormentaba. Un mensaje inesperado del capitán Miguel, su antiguo compañero de la escuela, lo invitaba a participar en un proyecto de investigación marina. Algo en su alma se agitó al instante, una oportunidad brillante, pero también un desafío que lo colocaba en la línea de fuego. ¿Qué podía aportar un simple pescador en un mundo de académicos? Mientras navegaba hacia su futuro incierto, la ansiedad se apoderaba de él. No era un hombre que se sintiera cómodo con las miradas que lo juzgaban, aquellos ojos que seguramente cuestionarían su valía. ¿Por qué lo había elegido Miguel? La respiración le cambiaba. Se sentía pequeño ante la magnitud de los semidioses de la ciencia que pronto conocería. En su mente, cada recordatorio de su madre resonaba. Nunca te rindas, hijo. Pero, ¿y si él no era suficiente? Cada encuentro con los estudiosos en el centro de investigación lo hacía sentir como si no encajara, como si fuera un impostor en un juego que no había escogido. Se preguntaba cuántas veces habría de soportar las miradas de desdén, aquellas que determinaban que su ropa y sus manos diluidas por el mar no eran dignas. La tensión se acumulaba, un peso que oprimía su pecho mientras el día se acercaba a su presentación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. El aire era denso cuando llegó el momento de presentar su propuesta. La sala estaba llena de rostros escépticos, hombres y mujeres que no conocían el mar como él. Su corazón latía rápido y errático. Se sentía como un niño a punto de enfrentar a su maestro después de haber hecho una travesura. ¿Qué pasaría si su idea no era suficiente? ¿Qué pasaría si solo conseguía risas mudas y susurros en vez de aplausos? Se acercó al micrófono, la frente perlada de sudor y cada músculo de su cuerpo tenso, recordando que su lucha por Ana también estaba en juego. Mientras sus ojos buscaban el consuelo de su hija, parpadeó con fuerza, obligándose a mirar al frente. La incertidumbre era cortante. Todos lo estaban mirando. La presión de exponer su idea, de demostrar que un simple pescador podría contribuir a la salvación del océano, era aplastante. El silencio se hacía cada vez más pesado. Su voz temblaba al iniciar. Justo en ese instante, la idea de que podría ser rechazado, de que sus sueños de navegar en lo profundo del mar se desvanecieran, lo llevó a cuestionar su propia valía. Cada palabra era un paso más cerca del abismo. ¿Y si nunca pudiera volver a la costa, a la sonrisa de Ana? La lucha interna le clamaba, mientras el murmullo se convertía en un eco amenazante. El sonido del micrófono reverberaba en sus oídos, y cada respiración parecía cargarlo con el peso de todas sus inseguridades. Felipe se obligó a estabilizar su voz, consciente de que, detrás de cada mirada, había un cuestionamiento que lo desnudaba ante el mundo. Hoy voy a mostrarles cómo la experiencia de un pescador puede ofrecer una nueva perspectiva sobre la conservación marina, logró pronunciar al fin, aunque en su interior el terror y la emoción chocaban a niveles insostenibles. Mientras hablaba, sus palabras se iban entrelazando con recuerdos de Ana, de cómo ella soñaba con salvar vidas y contribuir a la comunidad. La conexión entre sus deseos y la urgencia que sentía por proteger el océano se volvía palpable. No se trata solo de ciencia académica, se trata del mar que nos sostiene y alimenta a todos, decía, sintiendo cómo cada frase lo acercaba un poco más a su verdad interna. Los rostros en la audiencia comenzaban a cambiar, algunos asintiendo con la cabeza,
otros pareciendo sorprendidos por la profundidad que traía su experiencia. Ahí estaba el dilema, el verdadero desafío. Debía demostrar que su vida en el mar era una fuente de conocimiento vital, un recurso que muchos habían pasado por alto. Sin embargo, la imagen del pescador por excelencia parecía oscurecer su propio valor. Tal vez fuera la cuestión del lenguaje técnico que debía aprender, las complejidades del enfoque científico que lo hacían sentir aún más distante. Con cada minuto que pasaba, la voz dentro de su mente se tornaba más clara. ¿Qué pasaría si se dejara llevar por la emoción del momento? Si permitía que sus palabras acabaran siendo más que simples frases, convirtiéndose en un llamado a la acción. Sus pensamientos se acomodaron, y comprendió que su autenticidad podía ser su mayor fortaleza. No tenía que dramatizar sus conocimientos, podía expresar su pasión, su deseo genuino de colaborar en la protección de las aguas que amaba. Al finalizar su exposición, el silencio de la sala se tornó casi opresivo. Las miradas ahora eran curiosas, no hostiles, pero ¿habría logrado conectar lo suficiente? Mientras la adrenalina comenzaba a ceder, la incertidumbre regresó a él con más fuerza. El capitán Miguel se acercó a él, y su expresión revelaba más que simples palabras. Felipe, lo que has compartido es extremadamente valioso. Nunca subestimes el conocimiento práctico. Vamos a necesitar tu experiencia para los próximos estudios. Las palabras calaron hondo. Una sensación de alivio y realización le atravesó el pecho. Pero, por dentro, la batalla apenas comenzaba. Aún con el apoyo de Miguel, se preguntaba si podría adaptarse a este nuevo mundo y hacerse un lugar en él. ¿Sería capaz de superar sus miedos y, al mismo tiempo, competirse a sí mismo en una constelación de académicos? En las semanas siguientes, mientras se adentraba en la investigación y trabajaba hombro a hombro con científicos de renombre, Felipe se percataría de que cada reto escondía aprendizajes inesperados. Así, cada error y acierto se convertían en peldaños hacia una metamorfosis que jamás había creído posible. Sin embargo, el punto de quiebre llegó un día, cuando un grupo de académicos, en medio de acaloradas discusiones, comenzaron a menospreciar el enfoque de un pescador en temas de conservación. Las risas burlonas se transformaron en cuchilladas que golpearían su confianza y lo llevarían a un cruce de caminos. Se dio cuenta de que había llegado el momento en que tendría que hacer frente no solo a la academia, sino a sus propios demonios. La lucha interna por demostrar su valía lo colocaría ante una decisión crucial. Se replegaría ante el temor, o se levantaba con más fuerza para defender no solo sus ideas, sino su propia existencia en el mundo marino. El impulso de levantarse para enfrentarlos era abrumador, pero la decisión sería titánica. Sin más, la noche caída sería la antesala de una confrontación fundamental que daría forma no solo a su carrera, sino también a su futuro. ¿Se atreverá a romper las cadenas de sus ataduras interiores y reclamar su derecho a ser parte de este nuevo mundo? La verdad y el conocimiento están a punto de encontrarse en una intensidad que cambiará por completo la dirección de su viaje. El día siguiente, Felipe se despertó con el eco de las risas en su mente. Fue un ataque a su dignidad, una humillación que sintió como un puñal en su pecho, pero también puso en marcha un rayo de determinación. La luz del día se filtraba a través de la ventana, iluminando su rostro, y en ese instante, comprendió que había llegado el momento de dejar de ser un espectador pasivo en el mundo académico. Mientras se preparaba para enfrentar la jornada, su mente no podía evitar reflexionar sobre cómo había llegado hasta aquí. Recordó a Ana, con su sonrisa inocente y sus sueños llenos de color. ¿Alcanzaría Felipe a honrar su legado al convertirse en un pilar de la conservación marina, o se perdería en el rencor y la duda? Con el corazón acelerado, llegó al laboratorio. El ambiente era palpable, lleno de murmullos de discusión entre los académicos. Felipe se sentó, absorto en sus cuadernos, pero la ansiedad zumbaba en su interior como una abeja inquieta. Necesitaba hablar, necesitaba defender su perspectiva, pero la voz de esos académicos seguía resonando. La descalificación continuaba, erosionando su confianza. A primera hora de la tarde, el capitán Miguel lo llamó a su oficina. Felipe entró con el pecho inflado, decidido a compartir su visión. Miguel lo observó con seriedad. He estado pensando en tus ideas sobre la integración de la experiencia práctica y los métodos científicos, pero tenemos que preparar un informe que respalde esa visión. Quiero que tú seas el que lo presente. El corazón de Felipe se aceleró, pero no por la emoción. Era miedo puro. ¿Acaso se atrevería a ser el portavoz de su propia verdad?
La idea lo intimidaba, y la tentación de retractarse se asomó como un viejo amigo. Sin embargo, aquel súbito cambio de dirección hizo que sus pensamientos se agudizaran. La idea de ser rechazado nuevamente, el miedo al fracaso, comenzó a transformarse en el combustible que requería. «Voy a hacerlo», murmuró, su voz resonando como un eco en su mente. La convicción florecía, y al hacerlo, las risas de sus colegas perdieron fuerza. Iba a preparar ese informe no solo para demostrar su valor, sino para fijar su lugar en el tejido de la conservación marina. Dedicó semanas a la investigación, sumergiéndose en literatura científica, arrojando luz a sus propias experiencias en el mar. Sin embargo, la mayor revelación fue entender que su conocimiento práctico era, de hecho, un arte que podría estar al servicio de la ciencia. Cada vez que aparecía una nueva idea, dejaba caer dudas y temores, sustituyéndolos por una serie de conclusiones poderosas que se hilaban unas con otras, conformando un argumento robusto. La noche del gran día llegó, y con el informe en la mano, Felipe sintió que el tiempo se desaceleraba. La sala estaba llena, y un murmullo de voces competía con su corazón latiendo en su pecho. En ese momento, se dio cuenta de que no solo defendía una idea, sino que lo que estaba en juego era su identidad, su camino hacia un futuro que aún se sentía incierto. El aire se tornó pesado mientras se preparaba para hablar. Miró a su alrededor, los rostros que había temido, y que ahora parecían diferentes, más humanos. Sin embargo, entre ellos había un par de ojos que permanecían despectivos, aquellos que lo habían menospreciado. La rabia lo invadió, pero esta vez no sería una carga, sería su motor. Se levantó, se ajustó la chaqueta y se dispuso a hablar. Felipe sabía que este momento no se trataba solo de sus logros, sino del principio de un proceso en el que su voz podía marcar la diferencia, no solo por él, sino por aquellos que, como Ana, habían soñado en grande. Con cada palabra que comenzó a fluir, entendió que su historia, sus luchas y su pasión eran la unión entre el mar y la ciencia. Había llegado el momento de revelarse a sí mismo y a todos los que desconfiaban. Sin embargo, mientras las primeras frases resonaban, en la esquina de la sala, un rostro conocido se presentaba como una amenaza a su newly habilitado valor. ¿Sería capaz de resistir la embestida, o sería nuevamente víctima de la descalificación? La voz de Felipe se elevaba con una confianza que, sorprendentemente, no había anticipado. Cada palabra se asentaba en la sala como un ladrillo firmemente colocado en la estructura de su argumentación. Pero, a medida que desarrollaba su tesis, su mente luchaba por mantener el foco. El rostro al fondo de la sala, impasible y crítico, dibujaba sombras en la luminosidad de su discurso. Hacía tiempo que ese rostro, el del doctor Ramírez, había sido sinónimo de escepticismo y críticas mordaces. Cada vez que Felipe se había presentado ante el equipo de investigación, Ramírez había dejado caer comentarios afilados como dagas, comentarios que perforaban a su manera. Esa ansiedad manifestada en la sala en ese momento era un eco de esas experiencias pasadas, un recordatorio de los obstáculos que aún debía superar. Sin embargo, había un cambio palpable en Felipe. La vulnerabilidad que solía cerrarlo en su caparazón ahora se transformaba en rabia constructiva, en determinación. El mar había sido su refugio, pero ahora la ciencia se convertía en su arma. Con cada pistón que activaba su voz, fortalezas invisibles se levantaban a su alrededor, y la manera en que se presentaba era una reivindicación del esfuerzo y la pasión que había depositado en su trabajo. Al concluir su presentación, un silencio inquieto ocupó el espacio. Felipe había compartido no solo datos y cifras, sino también su viaje personal, las risas de la niñez, las luchas de la adultez y el legado de Ana. Había tejido su voluntad en una narrativa que desafiaba a quienes lo habían juzgado prematuramente. El doctor Ramírez fue el primero en romper el silencio. Interesante, Felipe. Pero creo que te falta proporcionar evidencia más contundente que respalde tu teoría sobre la interacción entre la práctica y la teoría. El empirismo sin un enfoque metódico no tiene peso en nuestra disciplina. Las palabras de Ramírez cortaron como un cuchillo, suscitando el mismo tipo de temor que había sentido en el pasado. Pero, por primera vez, Felipe no se sintió acorralado. Sabía que la crítica era válida, y eso lo empujó a una reflexión más profunda. Las dudas ya no eran un muro, eran escalones que podía usar para elevarse por encima de la situación. Respiró hondo y, en lugar de desvanecerse, decidió tomar la ofensiva.
Soy consciente de que aún debo presentar más evidencias, respondió, con una serenidad que le sorprendió. Pero en este camino he aprendido que el conocimiento se construye no solo a través de teorías, sino a partir de vivencias. Mis experiencias en el mar no son solo anecdóticas, son una construcción que busca equilibrar lo científico con lo práctico. Mi propuesta aspira a un modelo más holístico que puede hacer la diferencia. Las palabras resonaron en el aire denso. La mente de Felipe se activó en una explosión de ideas. ¿Acaso era eso lo que realmente le hacía falta? Ir más allá de la teoría, encontrar maneras de fusionar la ciencia con la experiencia, de documentar su viaje de manera tangible. Era claro que tenía que moverse, ser proactivo en su propio desarrollo. Su mente comenzó a bosquejar planes sobre cómo podría crear un prototipo, no solo de su propuesta, sino de su postura en el campo de la investigación. Los murmullos empezaron a circular entre los asistentes. Los rostros que antes se mostraban escépticos ahora reflejaban curiosidad. Pero mientras otros empezaban a asimilar su propuesta, Felipe notó que Ramírez aún lo miraba, con los ojos entrecerrados, como un depredador que acecha a su presa. El desafío no había hecho más que empezar. La confrontación había encendido algo en él, una chispa danzante que le instaba a no rendirse. Mientras el murmullo de voces crecía, la certeza de que esto apenas era el comienzo comenzó a fluir en él. Felipe, decidido a utilizarlas como palancas para su crecimiento, estaba listo para enfrentar el siguiente embate de Ramírez. No solo estaba construyendo su camino en la conservación marina, estaba preparando su propia historia. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se preparó para batir la siguiente ola que se avecinaba. ¿Lograría resistir el empuje del escéptico o se vería nuevamente arrastrado hacia la arena de la duda? La reunión finalizó, y Felipe salió de la sala, aún sintiendo la adrenalina correr por sus venas. El eco de sus propias palabras resonaba en su mente. El conocimiento se construye no solo a través de teorías. Esa frase se había convertido en un mantra improvisado. Mientras caminaba por los pasillos del edificio, cada paso le reforzaba la idea de que estaba en el camino correcto. Siguió disectando en su cabeza las críticas de Ramírez, buscando no solo respuestas, sino también oportunidades. ¿Cómo puedo llevar mi experiencia al siguiente nivel?, se cuestionó. Volvió a su oficina y, en lugar de dejar que las dudas se instalaran, comenzó a escribir nuevas ideas. Su propuesta inicial parecía ahora solo el punto de partida. Necesitaba construir un modelo que uniera la teoría con su vivencia en el mar, algo que pudiera ser tangible y replicable. Consultó sus notas y registros sobre sus experimentos de campo. Se dio cuenta de que había estado limitándose a observar y recoger datos. Jamás había presentado una hipótesis que combinara tanto lo práctico como lo teórico. Era necesario realizar un experimento que no solo validara su enfoque, sino que también sirviera como un testimonio de todo lo aprendido en los años de relación con el mar y su ecosistema. Animado, decidió que elaboraría un prototipo de un programa de investigación que invitaría a otros a participar. En lugar de enfrentarse solo a la crítica, integraría un equipo con visiones distintas, con quienes pudiera compartir su experiencia. Así, todas esas dudas que antes le habían paralizado se transformarían en un motor colectivo. Felipe empezó a esbozar cómo funcionaría su modelo: sesiones de trabajo, intercambio de ideas, experimentos en tiempo real y la documentación constante de los resultados. El día siguiente, Felipe solicitó una reunión con algunos colegas de confianza. Quería presentarles su visión renovada, su estrategia para crear un proyecto que trascendiera la revisión académica. La idea de colaborar lo emocionaba, daba sentido a su descubrimiento más profundo. El aprendizaje no es un acto solitario. Sintió mariposas en el estómago cuando se sentaron en la mesa de la sala de conferencias. Con el corazón latiendo fuertemente, comenzó a exponer su plan. Sorpresivamente, la recepción fue positiva. Sus compañeros se entusiasmaron por la posibilidad de colaborar, de hacer de la investigación algo dinámico y práctico. Cada mirada de aliento le dio más confianza, más combustible para su fuego interno. Sin embargo, mientras todo esto ocurría, la figura de Ramírez no se desvanecía de su mente. Felipe sabía que eventualmente tendría que enfrentar su escepticismo de nuevo, no solo para defender su plan, sino para demostrar que su enfoque era válido, que podía ofrecer una nueva perspectiva en el ámbito académico. Esta vez, no se conformaría con la defensa de una teoría. Debía presentar resultados concretos que desafiaran el normativo escepticismo de su mentor. Con la cálida sensación de ese momento de camaradería aún presente, Felipe comenzó a esbozar otro concepto en su mente:
Se preguntó si podría incorporar las experiencias vivenciales de otros en el mar a su proyecto. ¿Qué tal si invitaba a más de un padre soltero a participar? Así podría unir su enfoque único sobre la vida en el mar a un grupo diverso de participantes, creando una red de aprendizaje horizontal. Esta sería su oportunidad de desafiar y de imprimir un cambio en su entorno profesional. Mientras daba forma a esta nueva idea, sintió que el tiempo apremiaba. Se acercaba la fecha límite para presentar su propuesta formalmente. Sin embargo, esa prisa no era motivo de ansiedad, era el motor que le impulsaba. El camino que había trazado no solo redefiniría su carrera, sino que transformaría la percepción que otros tenían de él. En su mente latía un pensamiento provocador. Pronto, Ramírez tendrá que escucharme, y esta vez sentiré el peso de mis palabras. A medida que se preparaba para avanzar, la sensación de posibilidad invadía todo su ser. Era el renacer de un científico auténtico, un padre comprometido, y un hombre decidido a forjar su destino. Pero, ¿qué ocurriría cuando finalmente se topase con el escéptico? La anticipación de ese momento se convirtió en el centro de su enfoque. ¿Lograría convertir esa confrontación en una oportunidad para demostrar su valía? El murmullo de la oficina se convirtió en un eco distante, mientras Felipe se sumía en sus pensamientos. La inminente fecha límite para su propuesta giraba en su mente, pulsando como un tambor que marcaba su ritmo. Lo que había comenzado como una simple idea se había transformado en un proyecto vasto, lleno de posibilidades y potencial. Se preguntó si era realmente capaz de llevarlo a cabo, de desafiar la narrativa que Ramírez había impuesto durante tantos años. Decidió que debía buscar el apoyo de aquellos que entendieran su visión. En los días siguientes, se dedicó a reunir un equipo heterogéneo, compuesto por colegas de diferentes disciplinas e incluso de distintas etapas de su carrera. Su motivación era clara. Quería crear un espacio donde cada voz fuera escuchada, donde el aprendizaje fuera una construcción compartida. El día de la presentación llegó. Con nervios y una confianza alimentada por su creciente preparación, Felipe tomó la delantera. Su energía era contagiosa. Se podía sentir en la sala una expectación palpable. Al comenzar a detallar su propuesta, su corazón latía con fuerza. Sin embargo, cada vez que miraba a los rostros de sus colegas, su convicción se intensificaba. Esto no era solo su proyecto, era una oportunidad para todos ellos de enfrentarse juntos al desafío. Explicó cómo cada integrante del equipo aportaría su propia experiencia, creando un ambiente colaborativo. Las discusiones se volvieron fuego alimentado por el deseo de explorar, experimentar y aprender. Al término de su presentación, un aplauso resonó en la sala. Las afirmaciones positivas y las preguntas reflexivas lo llenaron de energía. En ese momento, sintió que estaba más cerca que nunca de convertir su idea en realidad. Sin embargo, la sombra de Ramírez seguía acechando. Durante la reunión, un compañero mencionó la necesidad de aprobación, de que su proyecto fuese bien recibido por el mentor. Felipe contuvo la respiración. ¿Qué pensarían de su enfoque innovador? Las palabras de Ramírez regresaban a él. Solo la teoría duradera se sostiene, Felipe. Un escalofrío le atravesó la espalda al imaginar la crítica que le esperaba. Necesitaba su apoyo, sí, pero no podía mendigar aprobación. Debía demostrar el valor de su trabajo. El día siguiente decidió visitar a Ramírez en su oficina. La idea le provocaba un nudo en el estómago. Entró con la convicción de defender su proyecto, preparado para mostrar evidencia concreta de su potencial. Miró al mentor con determinación, sabiendo que debía estar a la altura del desafío. Su planteamiento era arriesgado, y el ambiente en la habitación lo reflejaba. Estoy aquí para presentarte un modelo que hará que nuestras teorías cobren vida en el mar, comenzó Felipe, sintiendo la tensión escalar. El concepto de incorporar la experiencia de otros padres solteros se mezcló en su discurso, creando un mosaico de emociones y experiencias. El espacio se llenó de la posibilidad de un nuevo enfoque. Sin embargo, antes de que pudiera finalizar su argumento, Ramírez interrumpió. ¿Y qué pasa con los datos? ¿Dónde está la solidez de tu propuesta? El escalofrío se intensificó con sus palabras. Era un ataque directo a la idea que Felipe había cultivado con tanto esfuerzo. Felipe respiró hondo. La pregunta se sentía como un golpeteo a su autenticidad. Estaba a punto de defender su propuesta con una pasión renovada. No podía permitir que la duda lo aniquilara. Se dio cuenta de que la confrontación no era solo con su mentor, era un reflejo de su propia batalla interna.
Mientras se preparaba para responder, un pensamiento cruzó su mente. ¿Podría convertir esta crítica en una oportunidad? Era el momento de demostrar no solo el valor de su idea, sino también de su crecimiento personal. Se aclaró la voz, y su determinación brilló frente a Ramírez. La reunión estaba lejos de terminar, y Felipe se sentía más fuerte que nunca, listo para dar un paso al frente en su camino hacia la valía. Pero lo que no sabía era que esa confrontación desataría una serie de eventos que cambiarían su vida de maneras inesperadas. ¿Lograría transformar la crítica en un peldaño hacia su futuro? ¿O se encontraría frente a una trampa que cuestionaría todo lo que había construido? Felipe encaró la mirada de Ramírez con una mezcla de desafío y nerviosismo. En ese instante, en medio de la tensión palpable, se sintió dividido entre la necesidad de defender su propuesta y el deseo de no desmoronarse ante la crítica. Su voz, al principio titubeante, tomó un matiz más firme. El análisis de datos que presento no está limitado a cifras, se basa en el valor humano detrás de nuestras teorías. Quiero convidarte a ver más allá de los números, a apreciar lo que este modelo puede significar para las personas, proclamó. Ramírez arqueó una ceja, como si la palabra humanidad fuese un concepto extraño en su mundo técnico. Felipe sintió un calor en su rostro, que no era solo incomodidad, sino algo más profundo. Esa reacción lo impulsó a continuar. Los datos son importantes, lo sé, pero ¿no podemos también dar cabida a las experiencias? Hay verdades que los números no pueden capturar. Era un reto. Felipe comprendía que estaba confrontando no solo a su mentor, sino la visión que había dominado su campo durante años. Después de ese instante de duda, algo hizo clic en su interior. Se sentía empoderado al desmarcarse del legado rígido de Ramírez. Tal vez su crecimiento profesional no dependía exclusivamente de complacer a alguien que se resistía al cambio. Voy a recopilar datos reales de padres solteros que han recorrido este camino, continuó Felipe, determinado. Hablaré con ellos, entenderé sus historias, y luego combinaré todo esto con un análisis cuantitativo. Esta será una propuesta integradora, que no solo se base en la teoría, sino que la vida real la sustente. Para su sorpresa, vio una chispa de interés en los ojos de Ramírez. Entiendo lo que dices, pero recuerda que no todos los que intentan ser innovadores logran resultados, respondió el mentor de manera cortante, pero su tono no estaba exento de un ligero matiz de respeto. Cuando Felipe abandonó la oficina, sintió que había dado un paso intermedio, uno que había definido no solo su proyecto, sino su identidad profesional. Ahora no era simplemente un subordinado, era un innovador que se atrevía a desafiar lo establecido. Esa experiencia le ofreció un impulso inesperado, un sentido de propósito que resonaba con su propia historia de vida como padre soltero. En los días siguientes, Felipe se dedicó a construir su propuesta con renovado fervor. Contactó a familias para recabar datos y experiencias, dedicando horas a escucharlas, a transformar sus voces en narrativas impactantes que complementaran la información analítica. Descubrió historias profundas, memorables, y su credibilidad se consolidó a través de esas experiencias compartidas. Pero la pregunta persistía en su mente. ¿Podría conseguirlo sin el respaldo abierto de Ramírez? La ansiedad lo invadía, aunque por primera vez sintió claro que su valor no estaba definido por la aprobación ajena. A partir de esta revelación, Felipe decidió dar el siguiente paso de su viaje. Era hora de mostrar su avance a su equipo, reunir a aquellos que habían creído en su visión desde el inicio. Tenía que compartir con ellos no solo los datos, sino el poder humano detrás de cada historia. En medio de los preparativos, un mensaje apareció en su correo electrónico. Era de Ramírez, pidiéndole que se reunieran una vez más. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Felipe sintió que estaba al borde de un nuevo umbral. Fue el momento de la verdad, donde se jugaría no solo el futuro de su proyecto, sino el reconocimiento de su propio valor. Lograría convencer a su mentor y, a la vez, consolidar su nueva identidad profesional. La cita se acercaba y la tensión aumentaba, como si el destino lo estuviera empujando hacia una revelación monumental. Felipe llegó a la oficina de Ramírez con un nudo en el estómago y la mente en plena ebullición. Cada paso hacia esa reunión se sentía como un viaje intergaláctico, desconocido y lleno de posibilidades, pero también de riesgos. Su determinación se mezclaba con la inquietud. ¿Realmente estaba listo para lo que pudiera surgir de esa conversación? Se sentó frente a Ramírez, quien parecía concentrado en su computadora, ajeno al torbellino emocional que dominaba a Felipe. Al levantar la vista, la seriedad en su rostro transmitió una combinación de expectativa y desafío.
He analizado tu propuesta, Felipe, comenzó Ramírez, y el corazón de Felipe latió de manera desesperada. La idea de integrar narrativas humanas en un análisis cuantitativo es interesante, pero ¿cuáles son los resultados concretos que puedes mostrarme hoy? La pregunta lo golpeó con fuerza. Felipe había estado tan inmerso en las historias que olvidó por un momento que también debía entregar resultados palpables. Tomó un respiro profundo y, en un instante de claridad, decidió que no podía dejarse llevar por la presión. En vez de solo presentar datos, optó por contar una historia sobre su propia experiencia como padre soltero. Aquel momento de vulnerabilidad se sintió como una revelación. Cada cifra que recolecté representa una vida, comenzó a decir, esforzándose por mantener la voz firme. Detrás de cada estadística, hay un padre o una madre luchando por ofrecer lo mejor a sus hijos. He hablado con ellos, vi la carga en sus ojos y escuché sus sueños. No se trata solamente de números, se trata de un viaje humano. Este proyecto que propongo refleja eso, una fusión de lo humano con lo analítico. La mirada de Ramírez cambió. Ya no era solo una evaluación crítica. Estaba considerando lo que Felipe le ofrecía. Sin embargo, el mentor no tardó en contraatacar. Pero contar una historia no valida los resultados. Debemos presentar algo que pueda ser probado y verificado. ¿Cómo puedes garantizar que tu enfoque no sea solo una forma de narrar, sino un análisis riguroso? Felipe sintió que su confianza tambaleaba, pero en el fondo una chispa de ingenio lo impulsaba. Responder a Ramírez era vital, no solo para el proyecto, sino para su propio desarrollo. El rigor no se opone a la humanidad, Ramírez. Al contrario, se complementan. Las historias que he recopilado pueden ser sometidas a análisis. Puedo presentar conclusiones respaldadas con datos reales, con valor añadido por el contexto que dichas experiencias ofrecen. Sintió que su argumentación comenzaba a ganar fuerza. Cada palabra contenía no solo una respuesta, sino el reflejo de su crecimiento profesional. La narrativa que una vez había puesto en duda comenzaba a ocupar su lugar, validada por su confrontación directa con Ramírez. A medida que la conversación avanzaba, una nueva sensación de control se apoderaba de él, menos como un estudiante y más como un igual. Cuando la reunión finalizó, el silencio que se instaló entre ellos era palpable. Ramírez, aunque aún en guardia, había bajado la guardia un poco. Voy a considerar tu propuesta. Definitivamente es diferente, pero ten en cuenta que la implementación será lo más complicado. Felipe asintió, sintiéndose al mismo tiempo aliviado y motivado para seguir adelante. Había logrado abrir una pequeña grieta en la armadura de su mentor, pero también sabía que esto solo era el inicio. Las palabras de Ramírez resonaban en su mente, como un recordatorio de que enfrentarse a los retos puede abrir puertas inesperadas. Mientras salía de la oficina, la adrenalina todavía pulsaba en sus venas. Este encuentro había sido una prueba, un indicativo de su evolución. Felipe entendió que la próxima etapa requeriría más que solo convicciones. Necesitaba una estrategia sólida, una que combinara el impacto emocional de las historias con la rigurosidad analítica que Ramírez valoraba. Así, comenzó a imaginar su próximo paso. Necesitaba convencerse a sí mismo de que podía hacerlo. En su mente emergió un nuevo plan. Elaboraría no solo un estudio, sino un enfoque metódico que recopilara datos y narrativas en un mismo esquema. Sin embargo, entre la emoción del nuevo objetivo, un pensamiento inquietante se arrastró a su conciencia. ¿Sería capaz de equilibrar esa dualidad sin perder su autenticidad en el camino? Al cerrar su computadora, sintió un impulso de esclarecer esa respuesta. ¿Qué sacrificaría en su búsqueda por la validación profesional? La tensión se mantuvo mientras se preguntaba si podría realmente fusionar sus dos pasiones, analítica y empatía, sin desdibujar su identidad en el proceso. Estaba claro que lo que estaba por descubrir podría cambiar todo. El camino por recorrer se llenaba de incertidumbres, pero en su interior, una voz resonaba. Era el momento de establecer un nuevo estándar. Felipe se sentó en su escritorio, el aire pesado con la mezcla de ansiedad y emoción. La reunión con Ramírez había marcado un punto de inflexión. La peor parte había sido confrontar su propia inseguridad, pero ahora, una chispa de claridad empezaba a brillar en su interior. Se dio cuenta de que la búsqueda de un enfoque que uniera narración y análisis no solo era un desafío profesional, sino también una oportunidad de crecimiento personal. Tomando un lápiz, Felipe empezó a garabatear ideas en su libreta. Comenzó a trazar un mapa mental que conectaba los diferentes elementos de su proyecto.
Se preguntó cómo podría convertir sus historias en datos relevantes sin perder la esencia humana que las sustentaba. La idea de crear una matriz que pudiera integrar ambas dimensiones comenzó a tomar forma. Mientras desarrollaba su esquema, reflexionó sobre la última conversación con Ramírez. Cada objeción que había encontrado presentaba un nuevo reto, y cada reto era una oportunidad para sofisticar su propuesta. Felipe se obligó a considerar no solo la narrativa, sino también los métodos estadísticos que deberían respaldar su trabajo. Comprender estos métodos no sería solo un pasatiempo, era esencial adentrarse en el mundo del análisis cuantitativo de manera más profunda. Pensó en inscribirse a un curso en línea sobre análisis de datos. Aunque la idea le causaba un ligero escalofrío, también despertó su entusiasmo. No podía permitirse ser un mero espectador. Debía convertirse en un experto que pudiera articular sus ideas con rigor. La imagen de ser el padre que enseñaba a sus hijos la importancia de la educación lo motivó a convertirse también en un modelo a seguir, no solo en la crianza, sino en su profesionalismo. A medida que cada idea se sincronizaba en su mente, Felipe se dio cuenta de que debía superar la percepción de que el contexto humano limitaba la validez del análisis. En su lugar, cada historia podía proporcionar un caso real que daría vida a los números que finalmente presentaría a Ramírez. Felipe se levantó y comenzó a caminar por su oficina, dejando que el movimiento activara aún más sus pensamientos. Quería estar preparado para la próxima reunión, no solo para convencer a Ramírez, sino también para reafirmar su propio propósito. La incertidumbre acerca de si podría manejar cada parte de este nuevo enfoque todavía le rondaba. Tenía miedo de que su autenticidad se perdiera en ese proceso de transformación, pero también sabía que era necesario evolucionar. Cuando llegó la tarde y las sombras comenzaron a alargarse en su oficina, Felipe decidió que ya era suficiente teoría por un día. Regresó a casa decidido a compartir sus planes con su hija. La conexión que había logrado establecer entre sus responsabilidades como padre y su crecimiento profesional era más que una simple fusión. Era un compromiso consigo mismo y con el ejemplo que quería dar. Al llegar a casa, se encontró a su hija colorida y alegre, jugando en la sala. Se sentó a su lado y empezó a hablarle de su día, de retos y victorias, cuidando de no hablar en términos técnicos. Mientras el tiempo pasaba, las palabras de la pequeña resonaban en él, recordándole la razón detrás de su esfuerzo. Estar presente para ella era la prioridad, pero también quería mostrarle que, a pesar de los obstáculos, los sueños eran alcanzables con dedicación y trabajo inteligente. Esa noche, se sintió más decidido que nunca. Mientras se preparaba para dormir, su mente estaba en constante actividad, formulando objetivos, imaginando los pasos concretos a seguir, y sintiendo una creciente confianza en su capacidad de integrar ambas facetas de su vida. El momento de la verdad se acercaba. ¿Estaría listo para dar un paso audaz y demostrar que sus ideas podrían cambiar la dirección de su trabajo? Esa incertidumbre lo seguía, pero en su interior, una emoción vibrante se encendía. Despertaría en la mañana con un nuevo propósito, pero también una inquietud, una invitación a cruzar un umbral que podría cambiarlo todo. Una idea fugaz cruzó su mente mientras el sueño lo atrapaba. ¿Estaba ya preparado para enfrentar la próxima objeción de Ramírez? ¿O había un descubrimiento más profundo que lo esperaba en su viaje hacia adelante? La respuesta podría revelarse en el siguiente encuentro, y con esa curiosidad, Felipe cerró los ojos, listo para tomar el riesgo que podría definir su camino. El día de la presentación final llegó, y el aire en la sala del laboratorio era denso con expectativas. Felipe se encontraba en el centro de todo, el peso de su propuesta respaldada por un trabajo arduo. Con cada paso que daba hacia el podio, sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. Este no era solo un proyecto, era el compendio de su transformación personal, un reflejo del crecimiento que había experimentado en los últimos meses. Mientras se ajustaba el micrófono, sintió la mirada inquisitiva del doctor Ramírez en su dirección, pero esta vez no se sintió intimidado. En su interior, algo había cambiado. Había viajado desde sentirse un impostor hasta convertirse en un defensor de su verdad. Comenzó su presentación con una claridad de propósito renovada, resaltando la importancia tanto de los datos duros como de las historias humanas que sustentaban sus hallazgos. Hoy, no solo les mostraré números, les compartiré un relato, el relato de cada padre y madre que ha luchado por criar a sus hijos mientras lidia con la inestabilidad del mar, expuso. A medida que hablaba, las estadísticas se entrelazaban con testimonios que había recopilado, dotando de vida a cada cifra presentada.
La sala comenzó a resonar con un murmullo de interés. Los rostros que antes fueron escépticos, ahora parecían asimilar la profundidad de su argumentación. Felipe hizo una pausa, observando a su audiencia y notando que algunos tomaban notas, otros intercambiaban miradas de complicidad. El silencio que lo había acompañado en presentaciones anteriores se transformó en un diálogo interno que lo empoderaba. Con cada palabra, sentía cómo se consolidaba su voz y su espacio en la comunidad académica. El tiempo no podía volver atrás. Había convertido sus inseguridades en puentes hacia el entendimiento mutuo. Al concluir su presentación, el aire estaba electrificado. La primera en hablar fue la investigadora Lorena, quien había escuchado los ecos de las críticas anteriores. Felipe, tu enfoque es innovador y necesario. La intersección entre las experiencias personales y la ciencia es fundamental para entender el impacto real de nuestras investigaciones. Sus palabras crearon un espacio de apoyo que había sido impensable meses atrás. La atención se desvió hacia el doctor Ramírez, quien cruzó los brazos y mantuvo su expresión seria. Felipe sintió un escalofrío, pero esta vez no temía la crítica. Felipe, debo admitir que tu enfoque es inusual y ha captado mi interés. Sin embargo, me gustaría ver más datos concretos que respalden tus conclusiones. Los hechos deben ser indiscutibles. La respuesta de Ramírez, lejos de desanimarlo, le ofrecía la oportunidad que había estado esperando. Doctor, eso es exactamente lo que planeo hacer. Los relatos que he recopilado se acompañarán de un análisis estadístico riguroso, integrando ambas perspectivas para brindar un marco más amplio y comprensivo. El asentimiento de otros académicos en la sala era alentador, y Felipe sintió una oleada de confianza. El resto de la presentación transcurrió con un diálogo constructivo, donde cada crítica se convirtió en una oportunidad de fortalecer su propuesta. Al final, Felipe no solo había defendido su trabajo, había cementado su lugar en el ámbito científico. Los aplausos y frases de admiración que siguieron resonaron en su pecho como una validación de que su valía no dependía de la aprobación de un solo individuo, sino del reconocimiento de todo un colectivo. Un par de semanas después, Felipe recibió una invitación del doctor Ramírez para colaborar en un nuevo proyecto que integraría el enfoque cuantitativo y cualitativo que él había propuesto. Era el reconocimiento de su crecimiento, la oportunidad de construir un puente entre su experiencia como padre soltero y su papel como investigador. La inicial carga de la incertidumbre había sido reemplazada por una certeza palpable. De regreso en casa, Felipe abrazó a Ana, quien se apresuró a contarle sobre su día en la escuela. «Papá, ¿me ayudarás a investigar sobre cómo salvar los océanos?», preguntó entusiasmada. Con una sonrisa de orgullo, Felipe comprendió que había logrado no solo un triunfo personal, sino también un legado que podía compartir con su hija. Había conquistado el abismo de la autocrítica y descubrió su propia voz en un mundo nuevo. Mientras miraba hacia el futuro, divisé la misma pasión en los ojos de Ana y sintió que, finalmente, había alcanzado no solo sus metas académicas, sino una verdadera satisfacción personal. Era un pescador que había navegado con valentía en profundidades inesperadas, y esta nueva vida le ofrecía la promesa de un océano lleno de oportunidades. Este relato es un recordatorio potente de que todos tenemos el poder de transformar nuestras inseguridades en fortalezas. No dejes de soñar en grande y enfrentar tus propias tempestades. Si has disfrutado de esta historia inspiradora y conmovedora, necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que estas narrativas lleguen a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.